Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Madeleine McCann sigue desaparecida. Julia Faustina, la mujer, la joven que hace apenas unas semanas en Instagram decía que podría ser la joven que desapareció en Algarve, en Portugal, ahora ha vuelto a emitir un vídeo en directo a través de su representante, de su manager, de Fia Johansson, y ha dicho que seguramente no sea Madeleine. Enseguida les contamos todos los detalles, pero también vamos a hablar de Pilar, una mujer que lo único que hizo fue intentar cobrar los recibos del agua de su comunidad a una vecina que no los había pagado desde hacía 8 meses. Bueno, pues ahí la están viendo. Pilar solo fue a reclamar esos recibos y ha sido asesinada, descuartizada y quemada. Enseguida les contamos más detalles y de otras muchas cosas aquí en La Huella del Crimen. Bienvenidos. Imágenes de un energúmeno pegándole una paliza brutal a su pareja. Enseguida les vamos a contar la condena a la que se ha visto sometido este individuo. Enseguida vamos a ver las imágenes al completo. Ya les adelanto que son imágenes muy duras, muy duras. Luego las vamos a ver y también eso, a lo que ha sido sentenciado, que también es duro, porque es ridícula la sentencia, pero luego lo vamos a ver enseguida. Antes les decimos que Distrito TV está en todas las redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, y tiene un teléfono móvil, que es ese que está saliendo en pantalla, es el 669-728-673, y ahí pueden demandar información. Quiero información, y nosotros les damos toda la información acerca de este canal en ese teléfono 669-728-673. Hoy ha venido aquí a La Huella del Crimen a hablar con nosotros de todos estos temas que tenemos preparados. Jesús Ángel Rojo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, David. Gracias por estar aquí. Está José Luis Martínez, ¿qué tal? Muy buenas, José Luis. Buenas tardes. Gracias por estar otra vez más aquí en La Huella del Crimen. Gracias a vosotros. Y Ana Isabel Peña, letrada, gracias por estar. Primer programa que nos acompañas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, vamos a empezar con lo que sucedió en El Rubio, en Sevilla. Ya saben ustedes, un joven de poco más de 20 años acaba presuntamente asesinando a su pareja, a Elia, de tan solo 17 años. Él decía que había sido accidental. Ha dado varias versiones. Primero, que Elia, su pareja, su expareja, se había suicidado. Después dijo que había sido un tiro accidental con un arma que él mismo había fabricado. Bueno, pues está ahora mismo en prisión provisional. El juez lo tiene claro. Dice que no se cree que fuera accidental, que fue a propósito, porque además el informe forense determina que fue un disparo a quemarropa. Es decir, que esa versión que da este individuo que están viendo, Germán se llama, de que ha sido accidental, no se lo ha creído el juez y le manda a prisión provisional acusado de un presunto delito de asesinato. Claro, cuando el sospechoso o el acusado da diferentes versiones y las va además acomodando a lo que le van poniendo las pruebas, eso es un claro indicio de que si está mintiendo es porque algo tiene que ocultar, ¿no? Eso es. Las contradicciones a las distintas declaraciones es un indicio, como tú bien dices, de que seguramente en una de ellas esté mintiendo, con lo cual es mejor asegurarse y ponerle en prisión preventiva hasta asegurarse. También hay que tener en cuenta las circunstancias que le rodean. Si se le puede asegurar que permanezca en un sitio en concreto, o que se pueda escapar, o que vaya a dificultar algo sobre las pruebas. La versión que daba Germán es que a la 1:20 de la noche él estaba en ese almacén que era propiedad de la familia, donde pasaba temporadas con su novia, con Elia, y que estaban en el sofá y que en un momento dado él empieza a manipular ese arma que había creado de forma casera y se le dispara y le pega en la cabeza a Elia. Pero claro, él dice que se levanta del sofá y que es cuando accidentalmente se dispara el arma. Pero si el informe forense
determina en la autopsia de Elia que es casi a cañón tocante, ahí ya desbarata cualquier versión de este individuo y dice el juez, no, perdona, es que prácticamente ha sido una ejecución. Absolutamente. Al hilo de lo que dice mi compañera, evidentemente hay que diferenciar en la autopsia lo que es cañón tocante, a bocajarro o a quemarropa. Y evidentemente en este caso se desmonta completamente la versión que da este individuo, este psicópata para mí, que evidentemente es a cañón tocante. Por tanto, toda la versión, como bien dice Ana, con gran criterio, se desmonta ante una serie de versiones que da que son absolutamente contradictorias una a otra, y la prueba indiciaria que pone de manifiesto en esta situación es absolutamente clara y evidente que se trata, a mi modesto entender, de un asesinato. Él refiere que cuando se dispara el arma de forma accidental, se asusta, sale corriendo, coge el coche con el arma y la tira. Se está buscando ese arma, no se ha encontrado todavía. ¿Es importante encontrar el arma para poder atribuir a este individuo el crimen? Evidentemente, en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, en criminalística, hay una serie de pruebas de balística para ver el cotejo y dubitado e indubitado sobre los casquillos en cuanto a la percusión del culote, del arma. Y evidentemente sería a efectos de estudiar el ánima del cañón, con qué tipo de calibre ha sido disparado el arma, etcétera. Aunque pienso que el proyectil se habrá quedado evidentemente alojado en el cerebro, pero qué duda cabe que como una prueba pericial importantísima en este caso, ahora mi compañera lo determinará con más precisión que yo, evidentemente es determinante poder encontrar el arma, si se trata de un revólver, de una pistola, el calibre, el arma, modelo, etcétera. Absolutamente imprescindible. Fíjate, Jesús, que Elia, que es la joven presuntamente asesinada por Germán, horas antes llama a su exnovio, con el que ya no tenía relación, pero le llama diciendo, ven a por mí porque tengo miedo. Es decir, que ella ya vislumbraba que podía haber un final de estas características, ¿no? Intenta a la desesperada llamar al primer teléfono que encuentra para ver si pueden ir a por ella. El novio, de hecho, el exnovio va, lo que pasa es que no la encuentra y luego ya es todo demasiado tarde. Pero ¿hasta qué punto ella estaría percibiendo ese maltrato, ¿no?, hasta acabar con su vida? Exactamente, el pánico que ella ya tendría de este elemento, en el sentido de que ya seguramente que hubo algún tipo de episodio, imaginemos, de violencia contra ella o de amenazas para que llamara directamente a su novio, ¿no? Porque es evidente que tú pides auxilio cuando te ves totalmente rodeado y te das una serie de circunstancias. Lástima que no avisara antes a sus padres o a la policía ya de los comportamientos previos de este señor, que al parecer pues no eran lo normal, porque además no es normal ir con un arma de fabricación casera al encuentro con su novia. Y sobre todo, lo que no es normal es que le meta un tiro, casi una ejecución, como ha pasado. Y sobre todo los elementos, cómo intenta ocultar el crimen. Porque él llega a casa de su madre e intenta, la Guardia Civil me parece la que llega, intenta tapar directamente el crimen. Por lo tanto, su intención era clara, matarla, pero claro, esto no es un proceso, no le da un de locura que la mata, sino que al parecer es un proceso con un historial de violencia hacia ella, tanto verbal de amenazas o incluso física. Vamos a ver al padre, precisamente, que hablabas del padre de Elia. Se entera ya tarde, porque no había denuncias previas por maltrato ni nada. Sí es verdad que algún familiar sí ha declarado que Germán en alguna ocasión había maltratado o habían visto algún episodio de maltrato con Elia, pero claro, luego el padre, cuando ya se entera de todo, la desesperación, la impotencia, la indignación y a intentar arremeter contra Germán. Vean. ¡Chino! ¡Que eres un asesino! ¡Como te coja, te mato! ¡Me ha quitado mi hija! ¡No me puta ese! En enero, Elia cumplió 17 años. Es decir, que es posible que por un par de meses no vaya a poder solicitar la acusación, la prisión permanente revisable, ¿no?
Sí, bueno, ahora tras la reforma que se están endureciendo, como bien sabes, este tipo de cosas, pues yo creo que se queda en un hilo muy fino la diferencia entre uno y otro y yo, si fuera yo la acusación en este caso, sí que tiraría hacia la prisión permanente revisable, obviamente, pero a colación de lo que estábamos hablando antes y sobre todo lo que has dicho desde el principio, las distintas versiones, nos olvidamos que en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, el imputado investigado, como lo quieras llamar, tiene derecho a mentir y es un derecho constitucional, con lo cual que vaya cambiando de versiones está reconocido legalmente y es en el único ordenamiento jurídico que esto existe. Sí, evidentemente él tiene el derecho a no acusarse, ¿no? A mentir. A no declarar mentir. contra sí mismo. Pero bueno, en el juez o si hay jurado popular, eso siempre queda, ¿no? Es decir, una persona que te está diciendo primero no se ha suicidado, luego no es que me ha asustado, luego no es que la ha matado, yo me imagino que eso va calando un poco en el subconsciente de quien luego va a emitir un juicio, ¿no? El jurado popular, ahí me tocas, porque es que el jurado popular tiene mucho juego. Ten en cuenta que son personas legas en derecho que van a ver a una persona que han oído noticias sobre esa persona y ya tienen un juicio de valor hecho. Entonces, la presunción de inocencia en este sentido no estaría en ningún sentido garantizada. No estás a favor del jurado popular. Nunca. Entonces. ¿Se nota? Se ha visto. Vale, vamos a continuar con otro crimen. Este ha ocurrido en Zaragoza, en Villanueva de Gállego. Miguel Santiago Cortés, de 54 años, como cada viernes, iba a la casa de su expareja a recoger a su hijo de 6 años. Cuando ve a su pareja, lo que hace es asesinarla, acuchillarla, delante del chaval, delante del niño de 6 años. Ya está en prisión provisional también, se ha decretado una prisión incondicional para este vecino de Villanueva de Gállego, que asesina a su expareja, repito, delante de su hijo de tan solo 6 años. Él lo que dice ahora es: no me acuerdo de nada. Yo estaba en el bar esperando a que llegara mi expareja con el niño y no sé qué es lo que ha pasado. Me imagino que la estrategia está clara, ¿no? Es intentar, me imagino, ¿no? Es decir, yo estaba en el bar tomándome alguna copa, no sé si iba a intentar decir que estaba en estado de embriaguez para que sea, no sé si un atenuante o que... Hombre, si ya está diciendo que no se acuerda de nada, ya va por el lado de la atenuante de la embriaguez, como estás diciendo, pero también estás diciendo que hay un montón de testigos. Y además, acabas de mencionar que se realiza delante de un menor. Eso es un agravante, con lo cual se compensarían unas sobre otras. Habría que ver un poco el entorno y el contexto y las testificales de todo el conjunto. Él se supone que está en el bar y que está en el bar pero está esperando con un cuchillo. Es decir, que parece que la intención la tenía clara desde antes de llegar al bar y acabar con la vida de su Bueno, yo creo que al hilo de lo que dice Ana, con buen criterio, igualmente habrá que examinar y hacer un chequeo en la zona, a ver si hay cámaras, a ver si hay testigos y a ver qué pruebas indiciarias tenemos en la zona para determinar que este sujeto pues está evidentemente mintiendo. Y al hilo también de que evidentemente ese crimen, ese asesinato de este sujeto pues se realiza delante evidentemente de un menor y habrá que recopilar una serie de pruebas, incluso habrá que recoger en la inspección ocular técnico-policial, en el escenario del crimen, habrá que recoger una serie de restos biológicos, de sangre, etcétera, o incluso el arma homicida que empleó este individuo, el cuchillo, estilete o lo que empleó, cúter o en fin, lo que sea. De todas maneras, no sé si procede, eso ya me cortas tú si no procede. Yo quería aquí determinar en 2 minutos los rasgos del maltratador doméstico, si es posible. Es un sujeto con buena imagen pública, es un sujeto con sentimientos de inferioridad y baja autoestima respecto a su pareja. Es un sujeto con una motivación importante por el poder de forma desviada. Es un sujeto que internaliza los estereotipos de género, o sea, los verbaliza, los discrimina, piensa que la mujer, entre comillas, es una cabra, está a su merced y a su orden y evidentemente no admite esa igualdad ni la dignidad que tiene una mujer, que es evidentemente lo mismo que la de un hombre. Tiene un bajo nivel de asertividad,
unas relaciones de dependencia de la mujer, porque se da cuenta, voy a emplear un término que quizás sea un exabrupto, pero lo voy a emplear con permiso, él se da cuenta de que como persona es un mierda. Y como es un mierda, necesita el apoyo de la señora, que evidentemente con el apoyo de la señora ya deja de ser eso. Entonces tiene una gran dependencia, pero no lo quiere reconocer. Tiene una gran inestabilidad emocional e impulsividad, un gran egocentrismo, celos y posesividad. Piensa que la mujer está a mi servicio y que es mi esclava. Ese es el tema. Tiene además, minimizan la violencia. Bueno, no tiene importancia el que yo le pegue a mi mujer, pues tiene derecho a aguantar mis palizas. Y además el sujeto tiene siempre el rol de culpar a los demás, porque él nunca tiene culpa de nada. Y finalmente tiene una gran capacidad de manipulación y engaño. Quería resaltar... Me llama la atención lo de la imagen pública, que es verdad que estos maltratadores suelen siempre, de cara al resto de personas del entorno, son encantadores, siempre tienen una apariencia... El narcisismo, que totalmente. Dan de cara al exterior una imagen que no tiene. Los narcisos natos, totalmente. Me acuerdo de José Bretón, que precisamente en relaciones, cuando quedaban, todo el mundo hablaba muy bien de él, era una persona muy simpática, muy agradable, no sé, muy servicial, incluso hasta con su mujer lo era, delante de su entorno. Luego en casa, evidentemente, sería de otra manera, pero ellos intentan dar una apariencia de ser una persona muy bondadosa. Está escuchándonos Fernando Sancho, periodista. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, David y compañía? Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Igualmente, estamos hablando de este nuevo crimen de violencia machista, violencia de género en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, donde una persona, bueno, pues va a recoger a su hijo, es así, ¿no? Como hace casi todos los viernes, está esperando en un bar, según ha declarado, y cuando ve a su exmujer, la acuchilla. Había quedado, o sea, la exmujer había quedado para recoger al niño. Estaba en un bar y, bueno, aquí hay varios asuntos que se mezclan, porque hay una persona que toda su familia muy conocida en la localidad. La localidad es Zaragoza, casi está muy cerca, y además se ha convertido también en muchas zonas como de residencia de Zaragoza, ¿no? Ya no solamente es pueblo, no es barrio rural, es pueblo, o sea, es decir, es municipio independiente, pero es una localidad, pues prácticamente se puede decir como una prolongación de Zaragoza, ¿no? Hay muchísimas viviendas de gente que es de Zaragoza, pero bueno, tiene su identidad como municipio propio. El alcalde dice que conocía muchísimo a la familia, ¿no? A las hermanas, y que eran gente muy conocida en la localidad. ¿A la familia de la víctima? A la familia del agresor. Ah, del agresor. Sí, sí. Sus hermanas dice que eran muy trabajadoras, muy, bueno, pues que eran personas verdaderamente que estaban ahí totalmente implicadas, digamos, en la localidad y en la comunidad, ¿no? La verdad es que se juntan varias cosas y hay un tema verdaderamente, bueno, pues también que destacar que en el bar, o sea, esta persona, antes estabais comentando que era una persona insegura y que además esa inseguridad la había puesto al servicio del mal, ¿no? Bueno, fíjate que estaba tomándose, es un dato que da la prensa, ¿no? Tomándose un carajillo y 2 copas de anís, o sea, que llevaba ya un nivel de alcohol en sangre este hombre cuando fue a cometer el asesinato. Todo lo han dicho en el bar donde estaba con su hijo. Posiblemente era una persona con grandes dependencias, luego dice que se salía a fumar y dice que se despidieron del bar con tranquilidad. Incluso el niño parece que estaba contento diciéndole: venga papá, vamos, que nos espera mamá, que me tiene que venir a recoger. Y él ya lo tenía todo planificado. Lamentablemente este suceso viene de atrás, porque ya había estado la víctima incluida en el plan de violencia de género, pero al parecer dicen que había prescrito y que esta persona, el asesino o el presunto asesino, si se puede decir todavía así, pues que ya en ese momento, digamos, que tenía las más bajas cotas de peligrosidad, es decir, que se establecen una serie de niveles y parece que no lo consideraban en ese momento como un riesgo. El sistema Biogen es que falla clamorosamente. O sea, el sistema Biogen, hemos visto casos como este. O sea, se supone que ahora es cuando menos peligro había, ¿no? Ya no había orden de alejamiento porque había prescrito la orden de alejamiento, porque ya no había peligro. Y es cuando acaba con la vida de esta mujer. Así es, pero una persona que sigue teniendo esas dependencias, por ejemplo, es curioso el detalle, ¿no? En el bar, oye, 2 carajillos y 2 copas de anís. Bueno,
es un nivel de alcohol considerable, ¿no? Déjame, Fernando, que le pregunte a la letrada que está con nosotros, Ana Isabel, porque a veces el estar en estado de embriaguez puede ser un atenuante, pero si tú te emborrachas para cometer un crimen, entonces eso es un agravante, ¿no? Es decir, si yo estoy bebiendo el carajillo aposta para envalentonarme y poder cometer ese crimen, es todo lo contrario, ¿no? Es que es un arma de doble filo y es una prueba diabólica además, porque yo lo veo desde el otro lado. Para mí siempre va a ser un agravante, no, te estoy mintiendo, un atenuante, porque lo utilizan precisamente para hacer ver que estando borracho lo he hecho. Entonces no tengo culpa de haberlo hecho, pero lo he hecho. A ver, yo recuerdo el caso de hace poco un ciudadano chino que salió borracho y salió con una pistola. Como os lo cuento, con una pistola aquí y se puso a disparar o presuntamente a apuntar a un grupo de policías que armaron un dispositivo y al final, dado que estaba borracho, salió totalmente en libertad y sin cargos de ningún tipo. Pero en este caso concreto, si se demuestra que este individuo ya iba con el cuchillo de casa, es decir, que ya iba con el crimen planificado... Él iba ya preparado. Y va al bar a esperar a la exmujer y se toma el carajillo, se toma lo que nos estaba contando Fernando, me imagino que porque te puedes envalentonar, eso tiene que ser todo lo contrario, no puede ser un atenuante, tendrá que ser un agravante porque lo estás haciendo precisamente para poder cometer ese crimen, ¿no? En este caso concreto sí, pero la ley dice lo contrario. Pero ¿Nunca se ha dado una sentencia que el estar borracho sea un agravante? O sea, ¿siempre al final es atenuante? Es más bien atenuante que agravante. ¿Sí? Pero en este caso es que yo lo veo tan confabulado, tan preparado, que luego ya con la frialdad que lo hace, ya es el último hito del crimen. Me parece que está totalmente organizado. Que precisamente los tragos, es lo que tú dices, es para envalentonarse y hacerlo a tiro hecho. Nos contabas, Fernando, el juez, aún así lo ha tenido claro, le ha decretado un auto de prisión provisional, ¿no? Sí, la juez de instrucción del juzgado número 3 de instrucción de Zaragoza, que bueno, pues se desplazaba hasta allí junto a lo que era la secretaria de juzgado, la secretaria de Administración de Justicia. Pues realmente lo ha tenido claro, pero vamos, yo creo que lo tenía que tener muy claro, ¿no? Porque es que él no se ocultó. Dejó allí al hijo, dejó a su víctima y tiró en una papelera cercana, tiró el arma del crimen y se fue al bar de nuevo. Y le dijeron, vuelves aquí. Y dijo, sí, no, que me voy a fumar un cigarro. Y se fue al bar de nuevo a fumarse un cigarro tranquilamente. Esa misma frialdad la tuvo también cuando lo detuvo la Guardia Civil, que no tardó mucho en detenerlo. Porque todo estaba ahí. Yo creo que él ya lo daba por descontado y ya lo tenía todo en su cabeza absolutamente asumido, ¿no? Lo que iba a hacer y lo que iba a hacer después, y ya lo tenía tan asumido que con esa frialdad, a lo mejor ayudado también por lo que han comentado en el bar, que estuvo ingiriendo, pero que verdaderamente ya lo tenía totalmente planificado. Por eso digo que será difícil, entiendo yo que se pueda considerar un atenuante, no lo sé, la letrada supongo que lo puede tener más claro, pero verdaderamente... ¿Con el niño qué va a pasar, lo sabes, Fernando? ¿Con el niño de 6 años? ¿Su madre ha muerto y su padre detenido? Pues no lo sé, habrá que ver, o sea, la familia cercana que tiene, ¿no? Pues si dentro de la familia cercana a lo mejor los servicios sociales consideran que pueden hacerse cargo, me imagino que lo más razonable es que dentro de la familia cercana que se considere, sí, claro, lógicamente sin riesgo, porque es que en el propio pueblo, por ejemplo, la familia del padre, pues como ha dicho el propio alcalde de Villanueva, era una familia trabajadora y bien considerada, las hermanas del padre del chico, ¿no? Es un tema que los servicios sociales me imagino que lo determinarán, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es algo verdaderamente que ha conmocionado Zaragoza. Hoy, aparte de los días de luto decretados en Villanueva de Gállego, en el propio Zaragoza capital, se ha decretado también un día de luto y ha estado toda la corporación en las puertas del ayuntamiento guardando un minuto de silencio y bueno, toda la corporación en pleno, y eso que hoy es día festivo en Zaragoza, porque, bueno, ya veis que estoy en el domicilio, no parece la oficina, ¿verdad? Es el día festivo en Zaragoza porque ayer fue la cincomarzada, y como caía en domingo, pues hoy se ha decretado fiesta en Zaragoza. Y aún así ha estado toda la corporación, han estado ahí, claro, de Zaragoza capital,
que no es Villanueva de Gállego, pero bueno, es que ya digamos están tan unidos, es un municipio que tiene, bueno, pues tan cercano y tan, digamos, prolongación de lo que es Zaragoza capital, que también han estado todas Pues Fernando, muchísimas gracias por atendernos en este día festivo, disfrútalo. A vosotros y gracias. Un saludo para todos. Me llama la atención, Jesús, que es verdad, esta mujer estaba en el sistema Biogen, había una orden de alejamiento que ya había vencido y parece que ya no había peligro, según ese sistema que, recordemos, es un sistema que es un ordenador. Metes 4 parámetros y te dice, el ordenador te dice si está en peligro o no está en peligro, y falla. Y falla estrepitosamente, ¿no? En el sentido, porque es que aquí se ha hablado, está claro, o sea, una persona no va a recoger o dar el hijo a su mujer con un cuchillo jamonero de esta casa. Es evidente que este hombre era un personaje que tenía un perfil psicológico, yo creo criminal previamente, porque eso no lo hace cualquier persona. Es una persona normal, no tiene ni la frialdad de ir con el cuchillo, ni de tomarse el carajillo y el anís, y luego posteriormente asesinar a su mujer. Y después volver al bar y luego a echarse un cigarro, o sea, que no es que cualquier persona normal que hubiera hecho cualquier cosa violenta, pues estaría en un estado pues bastante de nerviosismo. Lo que demuestra el sistema que verdaderamente, o el sistema de protección que tienen, digamos, las mujeres de la violencia doméstica, la violencia de género, pues que primero no funciona y que verdaderamente se necesitan más recursos. Es cierto que se están implementando muchísimos recursos para lo que es la publicidad de ideología de género y de cosas banales que no sirven para nada, cuando verdaderamente habría que implementar muchísimos más presupuestos para la protección de las mujeres que verdaderamente lo necesitan. ¿Por qué? Porque yo creo que una mujer que sufre un maltrato constante lo necesita muchísimo más que, por ejemplo, una señora que empiece a dar, que hable de sexualidad y de tonterías, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que hay que darle una vuelta al sistema, hay que dotarle de muchísimos más recursos. Si tuviéramos, por ejemplo, 500 millones de presupuesto más a la policía para proteger a las mujeres, en vez de decir sandeces en la televisión, pues seguramente que morirían muchísimas menos mujeres. Si con esos 500 millones pues también podríamos potenciar los sistemas judiciales y a lo mejor pues comprar un programa en condiciones que tuviera en cuenta pues todas estas variables que acabamos de escribir, porque lógicamente este señor no puede pasar de ser un lobo a una oveja de la noche a la mañana. Sigue siendo un lobo, era un lobo, lo que pasa es que tenía piel de cordero y lógicamente el sistema tiene que tenerlo en cuenta. Tendría que detectarlo de alguna forma. Vamos a hablar ahora de una mujer presidenta de una comunidad de hacía muy poco tiempo. José Luis, ¿querías decir algo? Sí, quería decir algo. Si muy brevemente, que nos vamos a... brevemente. hacer una pausa. Al hilo de lo que dice la compañera, evidentemente, la carga de la prueba para poder demostrar que yo he tomado alcohol con el ánimo de delinquir, evidentemente es muy difícil. Por consiguiente, como bien dice Ana, con buen criterio, yo particularmente, que soy un estudioso también del derecho, no he encontrado prácticamente ninguna sentencia que sea diferente a la que ha dicho Ana. Siempre que alguien comete un delito bajo influencia de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, siempre actúa como atenuante y no he encontrado ninguna que sea como agravante. Quería simplemente matizar lo de Ana, que no tiene ningún pues un argumento mala contrario. Noticia, me parece. Mala noticia. Porque yo no conozco ninguna. Cualquiera que quiera cometer un crimen, lo primero que tiene que hacer es beber para que luego eso pueda ser utilizado como un atenuante. Que lo arropan. Y remarcando lo que decía el compañero, evidentemente el sistema Biogen, en vez de oír a la señora Rosell de Podemos decir que el derecho penal no es punitivista, literal, creo que no sabe que el derecho, la palabra punir viene del latín, que significa castigar. Y evidentemente, si la ley sí no es punitivista, pues entonces, señora Rosell, está usted amparando y protegiendo al delincuente en detrimento de la víctima, que es la mujer. Solamente quería decir eso. Pues nos vamos a publicidad hace unos minutos y enseguida volvemos. Hasta ahora. Nuevas pruebas sobre el caso de la supuesta Madeleine. La joven polaca dice que podría ser otra niña desaparecida. Una prueba de ADN para verificar su identidad. Hoy, en La Huella del Crimen.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Nuevas pruebas sobre el caso de la supuesta Madeleine. La joven polaca dice que podría ser otra niña desaparecida. Una prueba de ADN para verificar su identidad. Hoy, en La huella del crimen. Enseguida hablamos de Madeleine y de Julia Faustina, la joven que dijo que podía ser Madeleine. Ha emitido un vídeo este fin de semana, enseguida se lo mostramos y les contamos las novedades. Pero antes vamos a hablar de Pilar, una mujer de 68 años que llega a su casa hace 3 años en ese domicilio y le tocó en octubre
le tocó ser la presidenta de la comunidad. Cuando empieza a hacer las cuentas, ve que hay una serie de descuadres y dice, hay alguien que no está pagando los recibos del agua, y va a reclamárselos. 8 mensualidades no había pagado Marta, una vecina que precisamente vivía en el mismo piso, en el mismo rellano. Cuando va a reclamárselos, Marta le dice, por supuesto que los he pagado, es un problema del banco, que no me des más la lata. Y hay un día en el que le llama por teléfono y le dice, mira, si quieres vamos al banco, a la sucursal que está justo debajo de casa, y vemos que efectivamente está todo en orden y que está todo pagado. Ese día por la mañana, cuando llama a Pilar, Pilar va a su casa y no vuelve a salir con vida de esa casa. Hay un sobrino de Pilar, Pilar no tiene hijos, tiene sobrinos, que lo denuncia primero en redes sociales, a ver si por favor alguien me puede echar una mano, mi tía ha desaparecido, no sé qué ha podido pasar. La policía ya empieza a investigar esa desaparición y ya tiene en su órbita a alguien del entorno. Lo primero que hace la policía siempre cuando hay una desaparición o cuando hay un crimen es investigar el entorno. Y ya saben que hay una vecina con la que ha tenido rencillas y le empiezan a vigilar. Y ven que Marta, la mujer, la morosa, presunta asesina de Pilar, va a Toledo, donde ya había tenido ella una residencia, y va a una escombrera. Cuando investigan esa escombrera se encuentran un cuerpo descuartizado y medio quemado. A falta de las pruebas de ADN, de la confirmación del ADN, pero todo hace apuntar a que esa persona descuartizada es Pilar, es decir, la presidenta de la comunidad que le había reclamado esas 8 mensualidades. Se empieza a investigar, se le detiene a Marta, Marta confiesa, hay vecinas que dicen que ese mismo día, cuando Pilar va a casa de Marta, se oyen golpes y que Marta sale con una maleta de grandes dimensiones hacia el garaje y que ahí coge el coche y supuestamente de camino a la escombrera en una gasolinera para comprar gasolina para poder luego quemar el cuerpo de Pilar. Por 1.000 euros, Ana. 8 mensualidades que no llegaban a 1.000 euros. Esta mujer acaba con la vida de Pilar, descuartizándola incluso. Una auténtica salvajada que no tiene mucho sentido. Tiene sentido. Obviamente no es el objeto de lo que sucede. Esa persona debe de estar mal, debe de tener algún tipo de psicopatía, porque además ese ensañamiento me parece demasiado grave. 1.000 euros, es que no llega a nada. Eso es algo que quizás, como bien dices, la tenían observada, tal, le tenía algún tipo de rencilla por otro tipo de cosas, no solo por los 1.000 euros, y aprovechó, dijo, esta es la mía. Puede ser también, José Luis, me imagino, a lo mejor que se le fuera de las manos, es decir, que no fuera algo premeditado, una discusión, un golpe, y al final cuando ves que has acabado con la vida de una mujer, intentas hacerla desaparecer para... No lo sé. Yo voy a cerrar filas con Ana. Evidentemente, para mí reúne todo el perfil de una persona psicópata con un gran trastorno de la personalidad, una persona absolutamente narcisista, manipuladora. Y evidentemente yo creo que eso lo tenía pensado, fraguado, y que no fue una cosa espontánea, que lo tenía ya absolutamente asumido lo que iba a hacer, que iba a ser asesinarla y tal, y marcharse de la casa. De hecho, parece ser que el Grupo Quinto de Homicidios, cuando investiga el tema, lo saca por la última llamada que tiene en el teléfono móvil Pilar, y a partir de ahí empiezan a hurgar, como tú muy bien dices, en el entorno, y después de realizar un registro, una inspección ocular técnico-policial en el domicilio que tenía Marta, la presunta asesina, encuentra una serie de restos biológicos, al parecer fruto de que evidentemente allí se había producido un crimen. Y a partir de ahí empiezan a investigar, y cuando lo encuentran en la escombrera, y que además alguien vio salir a esta individua con una maleta muy pesada del piso, y se fue a la escombrera de Ventas con Peña Aguilera, que está en Toledo, donde en ese pueblo al parecer los vecinos pues tiran frigoríficos, objetos de desecho y tal, y fue donde arrojó el tema. De todas maneras,
El FBI concretamente estudia los perfiles criminales y en este caso yo tengo que decir un dato, que es una psicópata absolutamente desorganizada, o sea, es una psicópata chapucera, porque va dejando miguitas de pan por todos los sitios por donde va pasando. Por eso te decía yo que podía haber sido improvisado, es decir, porque no parece que tuviera un plan muy elaborado. Llega la mujer a tu propia casa y acabas con la vida de esa mujer en tu propia casa, que es como... Es que siempre se ha dicho que el psicópata es un enfermo mental, no es cierto. El psicópata lo que tiene es un trastorno de la personalidad al mal. Pero su CI, o sea, su cociente intelectual, no necesariamente tiene que ser elevado. Puede ser un psicópata inteligente como Ted Bundy, por ejemplo, que es el psicópata mayor de la historia de Estados Unidos y quizás de la humanidad, Ted Bundy, que es un asesino en serie, o puede ser con un CI, evidentemente, por debajo del 60, que evidentemente entramos en los borderline a efectos de psicopatológicos. Lo que es, de todas formas, las casualidades y la mala suerte. Julia acaba de ser presidenta de la comunidad hacía nada, unos cuantos meses, estaba poniendo en orden las cuentas. Y Marta, la idea estaba de alquiler, la idea de la casera era desalojarla en los próximos días porque se quería ir a vivir allí. Es decir, que al final, por días, por un mes, por 2 meses, acaba matando, asesinando a una mujer que lo único que quería era poner las cuentas en orden. Pues yo creo que tú lo has dicho, por días puede que asesina a la presidenta de la comunidad, pero puede haber asesinado a la casera, porque como ha dicho muy bien... Pues también es verdad, no había pensado que es verdad que a lo mejor llega a la casera y le dice, oye, que mañana te tienes que ir, que voy a ir yo, y quien acaba muriendo es la casera, efectivamente. Porque yo creo que esta señora, cualquier persona que le hiciera... que quisiera poner en orden, desde el punto de vista del orden, quiere decir que pague usted el alquiler, pague el agua, pues hubiera sido objetivo de ella, porque según han dicho aquí los expertos, es una persona perturbada constantemente, una persona que es muy peligrosa, y yo creo que una persona, creo que sí lo planificó. ¿Por qué? Porque para llevar el cuerpo a esa escombrera, lógicamente tienes que estar documentado en qué sitio tú puedes lanzar un cuerpo como si nada, porque claro, por cercanía se iría a Valdivín Gómez, no se iría directamente a Toledo. Aparte, para trocear un cuerpo, creas que no, es complicado, tienes que tener cuchillos adecuados y cortar el brazo, etcétera, porque te puedes tirar ahí años hasta que cortas un cuerpo con cuchillos, por ejemplo, de cocina. No sé si se aplicaría incluso algún material especializado para eso. Esta señora, pues lógicamente hizo algo que le tocó a la presidenta de la comunidad, desgraciadamente, pero podía haberle tocado a cualquier vecino, a cualquiera que le hubiera llevado lo contrario. Se hubiera puesto, digamos, en su circuito, hubiera sido pues un objetivo de este personaje que desgraciadamente ha matado, que son personajes muy difíciles de controlar, porque claro, lo normal cuando no pagas la comunidad es que te la reclamen, lo normal cuando no pagues el alquiler es que te lo reclamen. Si así actuara la mayoría de la gente que no paga la comunidad y que no paga los pisos, pues estaríamos prácticamente ante un apocalipsis aquí en España de asesinatos, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente le tocó a esta señora y yo creo que las pruebas, como se han dicho, las pruebas del asesinato han quedado quedan bastante claras y esperemos que esta señora esté en la cárcel durante muchos años para pues evitar eso va a depender cosa. mucho, yo creo, Ana, de el que esté muchos años en prisión, va a depender mucho de que finalmente la investigación policial determine que ha sido un asesinato y no un homicidio. Yo lo veo muy claro, es un asesinato de libro, premeditado, están todos los elementos, todos los elementos. Es que el hecho de que fuera esta señora, como bien dice él, da igual, pero están todos los elementos. Ella ha tenido que ir a ver dónde estaba esa zona para poder tirar al cuerpo y hacer todo ese tipo de cosas. Lo tenía muy pensado porque su mente no es normal. Bueno, un psicópata para mí no es enfermo mental, es la maldad encarnada, realmente. Pilar es una señora, o era una señora muy menudita, delgadita, medía poco. Marta, por lo que dicen los vecinos, es una mujer con bastante envergadura y por eso también pudo introducirla en una maleta
para poder sacarla de ahí sin vida, es decir, también por el tamaño y demás, porque también llamaba mucho la atención cómo ha podido sacar el cadáver, que no es tampoco, como lo decía Jesús, pero tampoco es fácil ni sacar un cadáver ni descuartizar un cadáver. Hay que saber hacerlo o... Es evidente, Marta era de una complexión pícnica, o sea, fuerte, y la otra pues era una persona leptosómica, o sea, flaca, delgada y bajita y tal, que pues empezaría la víctima pesaría, Pilar, pues 50, en fin, no sé evidentemente lo que pesaría, pero que, como bien dice Jesús, pues hay que tener una radial para cortar los miembros, los huesos, las articulaciones, los tendones, etcétera. Y eso nuevamente, esta clase de sujetos psicopáticos, pues lo hacen en una bañera o en un lugar adecuado ante la explosividad que supone diseccionar y descuartizar un cuerpo humano. Eso no, y como bien dice Ana, evidentemente esto lo tenía muy pensado, muy premeditado. Lo que pasa es que fue una psicópata pues muy chapucera, pero qué duda cabe que lo tenía muy pensado y muy premeditado, y previamente ella fue a la escombrera de ese pueblo para determinar a ver en qué lugar se deshacía del cuerpo. O sea, para mí es un asesinato de manual. Hay premeditación, incluso yo creo que hay hasta ensañamiento específico en el crimen. Para mí es un asesinato de manual. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre con esta persona, con Marta, está en prisión. Vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido en un colegio de Sevilla. Les cuento. Unos niños de 4 años están en el colegio, dentro del colegio, jugando en el patio, en un arenero, como otros muchos compañeros. Cuando están jugando, empiezan a soplar lo que ellos creen, 4 años, que es un globo. Pero ese globo no se hincha como suele ser habitual cuando ellos hinchan los globos. Al final uno de ellos, después de intentarlo varias veces, se lo mete en el bolsillo, se va a casa, se lo dice a su mamá. Le dice, mamá, mira que al final este globo no sé qué pasa, no funciona. Sorpresa mayúscula de la madre cuando se da cuenta de que no es un globo, de que es un preservativo usado en el colegio, dentro del colegio, con lo que estaban jugando los niños. Vean. 2 niños de 4 años fueron atendidos sanitariamente ayer jueves por jugar con un preservativo usado y con restos de semen en la zona de juegos de su colegio en Sevilla. Una madre de los menores implicados ha explicado lo ocurrido, en el que los niños lo encontraron en el arenero el pasado 21 de febrero. Ellos lo tratan como un globo. Se ponen a jugar con él, a meterle arena y a jugar con él durante todo el tiempo en el recreo. Uno de ellos se lo lleva a casa, se lo mete en el bolsillo y se lo lleva a casa, y ahí es donde la mamá se da cuenta de lo que el niño trae. Los alumnos del CEI Miguel Hernández fueron trasladados a urgencias y se sometieron a varias pruebas médicas, como la del VIH y de la hepatitis, en las que han dado negativo. Dentro de 6 semanas le vuelven a repetir las analíticas y todo, y de momento ha dado todo negativo y los niños están bien. La Asociación de Madres y Padres del centro educativo ha estado en permanente contacto con las familias de los niños afectados e incluso han recogido firmas para que se actúe, ya que denuncian que no es la primera vez en la que se ha colado gente de fuera saltando el muro. El muro lo han arreglado ya un montón de veces, pero vuelven a tirarlo y vuelven a destruirlo para volverse a meter dentro, y estamos ya muy cansados ya de esto. La entidad responsabiliza directamente al Ayuntamiento de Sevilla para que tome medidas de seguridad. Evidentemente, responsabilidad del colegio de tener las instalaciones en condiciones y cerradas para que no entre nadie y no puedan lanzar nada, pero también, o sea, es que hay que ser cerdo para que una persona utilice un preservativo y lo eche a un colegio donde sabe que hay niños, jugando con... es que no me cabe en la cabeza. No es la primera vez, por lo visto, dicen los padres, que ocurre esto, que ven preservativos, que ven cristales de botellas, que ven, pues eso, basura, que la gente va, entra y lo deja ahí. No te ha quedado la cabeza a ti ni le ha quedado la cabeza a nadie directamente. Lo que pasa es que hay personajes, como estamos viendo en el programa, que son personajes que son antisociales, personajes que van a lo suyo y personajes que hay que hacer una labor de vigilancia y de detenerlos para que no perjudiquen al resto de los niños. Estos niños pues no solo se podía haber cortado, como tú has dicho, cae con botellas, un niño de 4 años se puede cortar o tragar un
un cristal que se puede tragar directamente. Podían haber cogido algún tipo de enfermedad como el SIDA o una hepatitis. Bueno, ese tipo de enfermedades pueden ser crónicas prácticamente para un niño de 4 años. Y todo por culpa de un personaje siniestro que utiliza las instalaciones escolares, que tendría que respetarlas para sus juegos y su juerga. Luego tenemos otro elemento muy importante. Es verdad que el colegio tendría que mirar ese arenero de forma constante, o los mismos profesores, bueno, algún tipo de supervisión para ver si hay preservativos, si hay cristales, etcétera, porque si están, además tienen los antecedentes en el sentido de que ya está pasando, de que están tirando directamente la valla, que la están destrozando, pues tendrían que actuar. Y luego hay un elemento principal, que es la delegación de gobierno y el alcalde de Sevilla, porque estamos hablando de un colegio público. Exactamente. Vemos que es incapaz de mantener los colegios con una cierta seguridad y poder defender o poder proteger a niños de 4 años, y lógicamente el Ministerio del Interior, que tendría también que actuar, y con medidas muy contundentes, porque esto no es ninguna broma. Esto podría haber terminado en algo incluso fatal para el niño, pues no solo con el tema de preservativos, sino tragándose cosas que no debieran, como hemos dicho, un cristal que le podría haber rajado directamente las tripas. Claro, porque cuando una persona, un padre, deja a un niño en el colegio, la responsabilidad ya es del colegio. Sí. Yo ahora mismo tengo a mis hijas en el colegio, entiendo que están bien custodiadas, que estén bien cuidadas y que no van a correr peligro. Si tienen un muro, que además los padres ya han dicho más de una ocasión, hay que reparar este muro, porque además lo tienen de una forma que parece una escalera y la gente por eso puede introducirse dentro del colegio. Si al final estos niños, afortunadamente, no ha pasado nada, es una anécdota, digamos, un poco asquerosa, pero no ha pasado nada. Pero si le llegan a hacer una prueba de una enfermedad de transmisión sexual y da positivo, ¿la responsabilidad de quién es? Del colegio. Primero del cerdo ese que lo ha hecho, vale, pero ese no le van a poder coger, pero el colegio también tendrá una responsabilidad. No. La responsabilidad es del colegio, porque tiene que velar por sus menores, por los niños que están dentro. Obviamente, si, como bien dice, ya había hechos similares anteriormente, tenían que haber denunciado. Lo que no comprendo es que además que es una entidad pública, depende de una entidad pública, perdón, no se ha hecho nada, porque hay otros métodos aparte de las denuncias, ir al ayuntamiento, poner quejas, hacer ese tipo de cosas, no se hacen y se llega a este punto. Es que tampoco es la primera vez. Yo recuerdo un colegio en Guadalajara que hirvieron a un bebé de 16 meses y ese colegio, bueno, intentaban negociar con la madre para que no pasara nada con respecto a ellos, pero al final conseguimos cerrar el colegio, que es lo que hay que hacer. No se puede dejar a un menor o a una persona vulnerable en un sitio estando tan tranquilo, pensando que está bien cuidado, y de repente que te encuentres con esto. Hay que denunciar y hay que ir a por el colegio. O sea, que los padres podrían, a lo mejor en este caso no, porque no ha habido consecuencias más graves, pero sí podrían haber pedido responsabilidades, podrían haber denunciado al colegio. Sí, no, y ahora también hay que pedir responsabilidades, sí. José Luis, yo lo que quería decir, al hilo de lo que dice Ana, es que incluso puede ser un delito contra la salud pública, porque el colegio son los garantes de la tutela, custodia y conservación de la salud de los niños. De todas maneras, yo creo que los protocolos de actuación en la educación fallan, porque si, por ejemplo, 2 niñas que tienen acoso psicológico, una de ellas se tiran por una ventana con ideaciones autolíticas o suicidas ante el acoso de sus compañeros en Cataluña, y esos protocolos de custodia y garantía no se cumplen, pues es lamentable que no se hagan inspecciones, como dice Jesús, en el patio del colegio y en las zonas comunes donde los niños juegan y que pueden tener una cuestión de transmisión sexual si ingieren esperma o cualquier cuestión contaminada por hepatitis C o SIDA, etcétera, o sífilis, etcétera. Evidentemente los padres tienen derecho a querellarse, como bien dice Ana, contra el colegio, que son los garantes
de la educación y custodia y tutela de mis hijos. Pero claro, luego el colegio también dirá, yo he pedido ya, esto al final es una cadena, ¿no? Los padres piden al colegio... Pero eso no vale, eso no vale. Ellos son los garantes de la custodia y tutela de los niños que allí tenemos depositados, porque ellos son los que tienen la obligación de preservar su salud y su integridad física, claro. Que hagan algo para que no ocurra El eso. preservativo se ve a simple vista, Mm. cristales, o sea, que hagan algo, o sea, y si no, cierran el arenero y se lo comunican a los padres. Hoy no se va a utilizar el arenero y los niños no van a poder estar porque no cumple las medidas básicas de seguridad. Pero lo que no se puede dejar, venga, vale todo. Y eso es muchas veces la dejación de los colegios públicos. Tanto que hablan de la educación pública, de que todo tiene que ser público, muchas veces pues los profesores o los directores de ese colegio pues no se toman en serio lo que tienen entre manos, que al final son niños y la vida de los niños. Y lógicamente a ese director tendrían que darle un auténtico rapapolvo, porque es un responsable directo junto a la profesora o la profesora que tuviera la custodia o en ese momento estuviera vigilando el arenero. Yo creo incluso que deberían de abrirle una información reservada con expediente disciplinario y en su caso con falta grave, porque esas conductas son, a mi modesto entender, intolerables. Pero luego la consejería también tendría algún tipo de responsabilidad, me imagino. Evidentemente. La subsidiaria. Porque, claro, la subsidiaria será de la consejería, ¿no? Se va repitiendo, sí. Porque el hecho de que haya un muro que está en malas condiciones... Vimos hace poco además también un muro que se cayó en un colegio y que aplastó a 2 niños, es decir, que luego estas cosas también... Que sí es muy habitual en los colegios. Que suele ser habitual, sí. ¿no? Es decir, instalaciones que no están en buen estado, los padres lo saben, los padres protestan, no se hace absolutamente nada, también por temas burocráticos, como siempre, porque hasta que no lo apruebe no sé quién, hasta que no lo apruebe no sé cuántos, pero el muro sigue ahí medio destruido. Yo es que creo que se denuncia poco en este país. Hay que ir directamente a los tribunales y denunciar más y pedir responsabilidades. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora tú vas a denunciar y como encima hay huelga, no te sale el juicio hasta dentro de un año. Es que eso también, también es verdad. Ya se va a cerrar. Pero has hecho algo, por lo menos has hecho algo. Lo que no puedes decir es protestar y no hacer ese es el nada. muro. Lo estamos viendo ahora, que es un muro que está, en vez de estar pues bien enfoscado y liso, pues tiene como ese tipo de grietas donde, aparte de que hay agujeros donde se pueden lanzar cosas, es que además es una especie de escalera donde se puede subir muy fácilmente, porque claro, es que te lo están poniendo no, pero es que está en fácilmente para poder hacer. Es que está en ruinas, es que amenaza ruinas y puede aplastar a un niño. Que se toman siempre medidas cuando hay un muerto o hay un lesionado, a posteriori, pero es que la cuestión importante es algo que sea preventivo, antes de que eso ocurra. Y aquí solamente tomamos medidas cuando ya ha habido un muerto y ha habido una hecatombe. Hay que tomar medidas preventivas antes. Ese es el problema. Nos vamos a ir un momento a publicidad y enseguida volvemos. Aquí en La Huella del Crimen les tenemos que contar el caso de Madeleine, que ya prácticamente está resuelto. Sobre todo lo de esta chica, Julia Faustina, que decía ser Madeleine, ya lo tenemos claro. Hasta ahora. Nuevas pruebas sobre el caso de la supuesta Madeleine. La joven polaca dice que podría ser otra niña desaparecida. Una prueba de ADN para verificar su identidad. Hoy, en La Huella del Crimen. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Les espero cada noche en Distrito TV de lunes a viernes con los mejores análisis, la información más libre y más veraz en Los Intocables, en Distrito TV.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Nuevas pruebas sobre el caso de la supuesta Madeleine. La joven polaca dice que podría ser otra niña desaparecida. Una prueba de ADN para verificar su identidad. Hoy, en La huella del crimen. Enseguida hablamos de Madeleine, pero antes un incendio con consecuencias garrafales. Ainhoa Martínez. Efectivamente, David, 2 personas han muerto en el incendio de su vivienda en Entrevías. Un hombre de 83 años y una mujer de 57 años han sido sorprendidos por las llamas mientras dormían y el SAMUR no ha podido hacer nada por ellos. El fuego ha sido originado en una de las habitaciones de la vivienda en la que vivían. La habitación ha quedado totalmente afectada, mientras que el resto del edificio no ha sufrido daños. Por el momento investigan las causas que pudieron originar el incendio. Y un rescate de 2 niños en aguas de Punta Umbría. Os mostramos el vídeo del rescate efectuado por los compañeros del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en Huelva en colaboración con patrullas territoriales, en el que tras una intensa búsqueda han rescatado a 2 menores que habían sido arrastrados por una corriente de mar adentro en la playa de Bota, en Punta Umbría. La niña estaba subida en la tabla que se encontraba ya semi-hundida y su hermano agarrado a un lateral de la misma, mostrando ambos síntomas de cansancio. Por suerte, ambos niños se encuentran en perfectas condiciones. Y un trapecista del Circo Quirós cae desde 7 metros en pleno espectáculo y resulta herido. Afortunadamente, se encuentra en perfectas condiciones. Realizaba su espectáculo La Rueda de la Muerte. El artista fue trasladado hasta el Hospital 12 de Octubre, donde le hicieron varias pruebas y tras 4 horas en observación le dieron el alta. El accidente, al que desde el circo han denominado milagro, ha quedado en 10 puntos en la barbilla y varios moratones. El trapecista se encuentra ya con muchas ganas de volver a trabajar en la pista del Gran Circo Quirós. Y a continuación, atentos a unas imágenes donde terminan un gran accidente, donde las chicas graban su propio accidente. Ahí podemos verlas, cómo están grabando, cantando, pero la conductora se despista. Los hechos han ocurrido en una carretera de Colombia. Afortunadamente, los jóvenes resultaron ilesos del accidente. Viajaban en el coche el padre de una de ellas. ¿Qué opináis, David, de esta conducta, de esa mala influencia que se ha cogido ahora de grabar con el móvil mientras se va conduciendo? Bueno, es que es una imprudencia ya no solo de coger el móvil mientras se va conduciendo, también de las redes sociales, ¿eh? Esto del TikTok está haciendo mucho daño a todas las adolescentes, a los jóvenes que hacen TikTok. Yo a veces vas a un restaurante y ves a una niña que está bailando ella sola y es que está ensayando un TikTok. Eso son cosas raras, pero claro, cuando ya encima estás conduciendo un coche y estás haciendo también el TikTok, pues claro, una imprudencia que puede acabar de esta forma. Ya no es solo con los TikTok, también con los selfies, que también ocurre mucho, ¿no? El hacer el selfie más espectacular para ganar seguidores, y hay mucha gente que ha acabado muriendo precisamente porque el selfie lo estaba haciendo en la cima de una montaña o en la vía de un tren y al final ha acabado siendo arrollado. A mí me llama mucho la atención y me ha gustado mucho la imagen de Punta Umbría, el rescate de la Guardia Civil, que siempre parece que la policía, la Guardia Civil está pues, investigando crímenes y demás, pero también está para esto, para protegernos, para ayudarnos, para salvarnos la vida. Fíjense en esta ocasión, 2 chavales
8 y 12 años, están en el agua, habían ido con una tabla de surf a la deriva, asustadísimos. Tranquila, tranquila, quieta, quieta. Escuchen. Quieta, quieta. Ven, ven. Nada, no te preocupes. Ven, tranquilo, tú, ¿eh? Tú tranquilo, ¿vale? ¿Cómo llega la Guardia Civil en ese momento? ¿Cómo les avisa? Les estaban buscando. No era tampoco fácil, encontrarles ahí, en mitad del mar. Fíjense que no se ve la costa por ningún lado. Los niños ya estaban cansados, con mucho frío. Que para ellos habrá sido el ver a la Guardia Civil, a la patrullera en ese momento, pues ver a alguien que te va a salvar la vida, literalmente. Tranquilo, tranquilo. Te vamos a subir los dos, ¿vale? Y cómo les tranquilizan, tranquilos, no pasa nada, subir. Tranquilo. Ahora vemos cómo ellos tienen frío. La Guardia Civil, uno de los agentes se quita incluso la chaqueta para dárselo a la niña. Venga, tranquilo. Es impresionante estas imágenes, ¿no? Es que no. ¿Cómo te salvan la vida? Es que ellos muchas veces hemos visto rescates que se juegan la vida por salvar a los demás. En esta ocasión, de verdad que no se juegan la vida, pero ¿cómo acaban salvando a estos dos chavales que estarían desesperados, ya no solo ellos, sino toda la familia que había dado el aviso? Por supuesto. La Guardia Civil, siempre vemos en los cuarteles algo que pone el honor es la divisa del cuerpo. Entonces la Guardia Civil, la Policía Nacional, evidentemente, aparte de perseguir el crimen, está para salvar vidas y para servir a la sociedad y para realizar una función humanitaria que priorizan por encima de sus propias vidas, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Yo muchas veces que veo a padres que a lo mejor le dicen, oye, a sus hijos, como te portas mal, se lo digo a la policía. Y es como meterles miedo de lo que es la policía. Y yo creo que es todo lo contrario. Es decir, si tienes un problema, ve a la policía. La policía es la amiga, es quien te va a ayudar, es quien te va a salvar. No es el coco de como hagas esto ya verás que viene la policía. Son los garantes de la legalidad vigente y del Estado de Derecho, evidentemente. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir hablando de más casos. El de Madeleine McCann, ¿se acuerdan ustedes? La niña que desaparece en Algarve, en Portugal. No se ha vuelto a saber nada de ella. Hace apenas un mes había una chica, Julia Faustina, que decía en su Instagram, de hecho se creó una cuenta diciendo yo soy Madeleine, diciendo que creía, que estaba casi segura de que ella era Madeleine McCann, que tenía la misma lunar en la pierna, que tenía el mismo coloboma en el ojo, que tenía... Ahí lo estamos viendo, incluso daba esas fotografías. A la izquierda están viendo a Madeleine, la verdadera, a la derecha era Julia, y ella estaba casi segura de que podía ser Madeleine. Incluso le llegó a pedir a la familia de Madeleine prueba de ADN para poder cotejarlo con el suyo y salir de dudas. Ella decía que había escuchado una conversación de su abuela en la que ponía en duda de que ella pudiera ser o no Madeleine McCann, que ella había sido adoptada, que sus padres no le dieron la partida de nacimiento y que tenía esas dudas, a pesar de que ella tenía 21 años y Madeleine tendría 19. Pero bueno, que como no tenía la partida de nacimiento, que podría ser ella. Lo sospechoso de todo esto es cuando contrata o coge a una manager, que es Fia Johansson, que es una manager conocida, una medium, y ahí ya empieza a haber algo extraño. La policía polaca, aún así, esta chica es polaca, la policía polaca empieza a investigar y la verdad es que no le dan ninguna credibilidad. Dicen que ella no es, que no puede ser Madeleine y ni siquiera piden a Scotland Yard las muestras de ADN que ya tienen de Madeleine, porque evidentemente los padres ya habían depositado esas muestras de ADN. Y este fin de semana, esta chica, Julia Faustina, emite un vídeo con Fia Johansson, ahí la están viendo a su derecha, que es la manager, y en esa conversación o en ese vídeo en directo que hacen, reconocen que no es Madeleine, que había serias dudas, pero que efectivamente no es Madeleine, que ahora vuelven otra vez con otra teoría. No es Madeleine, pero puede ser otra chica que sí desapareció hace muchos años y que se llama Lidia, y que puede ser ella. Bueno, pues no sé si es una forma de volver a seguir. Ahí la estamos viendo, esta es Lidia, la otra chica que desapareció también hace muchos años y dice, no soy Madeleine, pero puedo ser esta chica. Yo no sé si ya una especie de lotería, a ver a quién taca y seguir aumentando seguidores, porque fíjate que empezó con muy pocos seguidores y ya tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta, que a lo mejor era el objetivo de todo esto. Estas dos tendrían que abrir una ONG que se llamara Estafas Sin Frontera directamente, porque es que es lamentable.
Es lamentable, primero, que diga que si es Madeleine, es lamentable esta medium que utilizan, que ella tiene fama, es también la niña que decía, o la chica que decía que es Madeleine, ya ha estado metido en otros casos diciendo que si era una cosa o era otra. En definitiva, me parece patético, lamentable, y habría que incluso investigarlo, cómo esta gente está utilizando el dolor de otras personas para hacer negocio. Esto, lógicamente, creo que está pasando ya los límites de la ética, de la moralidad, en el sentido de que, bueno, básicamente le han pillado diciendo que es que no se parecía a Madeleine en nada. Aquí hubo una experta que lo dijo claramente y ya lo dio en exclusiva. Aquí en una morfopsicóloga, Irene López Azor, lo dio aquí en exclusiva, que no hizo la comparación que no se parecía en nada. Y ahora pues van a la otra. Esta señora, la medium esta, tiene fama de actuar de forma no de acuerdo a la ética, la moral y la legalidad en algunas otras ocasiones. Por lo tanto, creo que esto los medios de comunicación tendrían de alguna forma taparlo, porque lo que buscan es esa publicidad, lo que buscan es pues sacar dinero, y en definitiva están jugando con niñas desaparecidas, que esto es muy grave. O sea, que intenten rentabilizar la desgracia de otras familias diciendo que, bueno, soy esta, si no soy esta soy la otra, y si no mañana la siguiente, pues hombre, a lo mejor eres desaparecida, pero en principio no te pareces ni a una ni a otra ni a las que vaya saliendo, ¿no? Y esto es un poco patético y lamentable. Los padres de esta chica, de Julia, ya dijeron en su momento, mandaron un comunicado diciendo: mira, nuestra hija necesita un tratamiento, tiene una medicación que no se está tomando, ella se fue de casa porque ya es mayor de edad y puede hacerlo, y no es ya nuestra responsabilidad. Por supuesto que tiene su parte de nacimiento, por supuesto que le hemos hablado de sus orígenes, y es una persona que ha tenido ya episodios parecidos a esto de llamar la atención. Ella quiere ser modelo, también ha querido ser cantante, y parece ser que esto puede ser formar parte de esa popularidad que quiere tener. Pero claro, es lo que decía Jesús, claro, esa popularidad que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en su vida, pero no a costa de unas personas que están sufriendo ya mucho por la desaparición de su hija. Yo no sé si tiene algún tipo de responsabilidad, si pueden denunciar a esta Claro chica. que sí, una querella por daños morales, los padres de Madeleine, pero como un castillo, porque además si piensan que está muerta y de repente les dicen que está viva, aunque era muy obvio que no lo era. De hecho, ni siquiera han hecho ningún tipo de trámite, porque si no, el ADN ni siquiera se ha movido. En ese sentido no le daban credibilidad ninguna, con lo cual yo creo que deberían interponer una querella por daños morales, porque les ha hecho mucho daño. Aquí sí te quiero hacer un inciso, David, y sé que no viene a cuento, pero no viene a cuento, porque al final no se le hizo la prueba de ADN, el cotejo de ADN. Es muy importante que se siga la normativa europea en los laboratorios que realizan este tipo de cotejo del ADN mitocondrial y de parentesco, porque si no se sigue, ese tipo de informe es totalmente inválido. Aquí no se ha llegado a ese punto, pero bueno, lo dejo como apunte aquí al caso. Pero ¿cómo entiendo? O sea, ahora mismo en Scotland Yard hay una muestra de ADN en la base de datos que facilitaron los padres. No se ha llegado a pedir ese ADN en ningún momento, porque eso tiene que ser una petición por parte de la policía polaca, que no se llegó a hacer, porque dijeron no hay indicios suficientes para ni siquiera pensar o sospechar que esta mujer pueda ser Madeleine, entonces ni siquiera llegaron a pedir esa muestra. Ella decía que en la infancia fue víctima de un abuso sexual igual que Madeleine, de alguien que ya en su momento fue sospechoso de la desaparición de Madeleine, que es Martin Ney. Hay un retrato robot incluso que ella ha facilitado, no sé si lo podemos ver, en el que está ese retrato robot que en su momento se realizó precisamente, ahí lo estamos viendo, en la derecha del retrato robot de Martin Ney, que fue sospechoso de la desaparición de Madeleine en su momento, luego ya fue desechado esta persona, porque este individuo, que le llaman el monstruo enmascarado, acabó con la vida de 3 niños, pero siempre eran niños de sexo masculino, y lo hacía siempre con la cara tapada.
Y entonces fue uno de los sospechosos porque en aquel momento de la desaparición de Madeleine él estaba trabajando en Portugal. Se desechó precisamente por eso, porque siempre atacaba a niños masculinos y entonces dijeron que no tenía mucha pinta de que pudiera haber hecho algo a una niña, aparte de que luego hubo otro tipo de indicios que ya lo descartaron, y quien realmente es el único sospechoso oficial ahora mismo es Bruckheimer, que es un pederasta alemán que está condenado por otro crimen atroz. Había violado y matado a una mujer mayor, y que sigue siendo el sospechoso oficial de la desaparición de Madeleine, porque también estuvo en esa época en el Algarve cuando desaparece. Pero Julia lo que decía es que incluso había llegado a hablar con el padre de Martin Ney, que había hablado con Peter Ney y le había dicho: yo sé lo que hizo tu hijo conmigo, y le pidió explicaciones, y que eso es lo que contaba ella, y que incluso Peter, el padre, le llegó a empujar y a tirar como diciendo: déjame en paz, yo no tengo por qué darte explicaciones de lo que pudo hacer este monstruo enmascarado, que es como se le ha denominado. Yo creo que estas conductas de hacerse pasar por... ¿Os acordáis cuando otra persona dijo que era hija de Salvador Dalí? Produjeron a la exhumación del cadáver con el consiguiente dolor, como apuntaba con buen criterio Jesús. Entonces yo creo que estas conductas deberían ser reprimidas, como dice Ana, con querellas criminales de aquellos personajes que se atribuyen una personalidad o un parentesco genealógico que evidentemente no tienen, con el fin torticero de obtener pingües beneficios de cualquier tipo, de protagonismo, personalismo, económicos, etc. Y por consiguiente este tipo de conductas deberían de ser absolutamente con un reproche de tipo penal y por supuesto moral. Vamos a mostrarles ahora una fotografía de Zack Stacy. Quiero que vean a esta persona. Es ex corredor de, ahí lo están viendo, de fútbol americano, de los New York Jets. Pues impone. Un tío bastante corpulento, como son todos los jugadores de fútbol americano. Pues este energúmeno, que ha sido condenado incluso por esta brutal paliza que le da a su pareja. Ahí lo están viendo, a Christine Evans. Fíjense cómo le lanza contra el televisor. Una vez que ya está en el suelo, va a por ella, le grita, le arrastra ahora, lo van a ver. Todo esto grabado, porque habían puesto un par de cámaras en ese domicilio, donde queda demostrada. Fíjense como si fuera un trapo. Son imágenes, la verdad es que bastante duras. Lo que llama la atención, además, aparte de la brutal paliza, es que, no sé si se habrán dado cuenta, a la izquierda de las imágenes, ahora cuando este es desde otro plano, aquí a la izquierda abajo está su hijo, de tan solo unos meses. O sea, todo esto lo está presenciando un bebito, como sus padres o su padre está pegando de forma brutal a su madre. Bueno, pues ha sido condenado a 6 meses de cárcel. Solo a 6 meses. Es decir, si a veces nos quejamos de algunas sentencias aquí en España, fíjense, en Estados Unidos, esta brutal paliza, condenada con 6 meses, que evidentemente no va a pisar la cárcel, ni muchísimo menos, este jugador. Nos está escuchando Víctor Abajo, periodista. No sé si le tenemos... todavía no lo tenemos. Enseguida hablamos con él y nos cuenta cómo ha caído esta noticia en Estados Unidos, que ya les digo que se han incendiado las redes sociales, porque claro, ver cómo está maltratando a esa persona de esa forma tan brutal, un tío que es un 2x2, da igual lo que mida, pero encima es con esa corpulencia, cómo maltrata a la mujer. Solo 6 meses de castigo, Ana. Y delante de un menor. Y delante de un menor. Aquí en España eso ¿qué hubiera pasado? Mínimo 12 años, mínimo. La brutalidad, todo lo que ha ocurrido, el ensañamiento, cómo vuelve, es un claro caso de violencia doméstica, bueno, de género, perdón, doméstica no, porque no llega a tocar al niño, pero el niño está presente y eso es un agravante del 173 del Código Penal, con lo cual ahí habría, yo calculo que unos 12 años, por decirte algo, pero yo lo veo así. Acusado de lesiones, de ¿qué más? Lesiones, maltrato físico, psíquico, de todo tipo, porque fíjate que además estando el menor es aún peor.
José Luis, ¿cómo ves ¿Cómo valoras estas imágenes? Abundando en el tema, eso es un concurso real de delitos, de varios delitos, pues evidentemente el 173, como muy bien ha dicho Ana, habría lesiones, habría coacciones, amenazas, incluso... si hacemos un ánimo retorquendi de la situación, hasta puede haber un homicidio en grado de tentativa. Una tentativa de homicidio. No he querido preguntárselo a Ana porque me parecía a lo mejor excesivo. Pero además es que la tentativa lo dice muy claro. Se me había pasado por la cabeza también, ¿eh? Es que la tentativa lo dice muy claro. Cuando el culpable da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores y no practica todos aquellos actos que debieran producir la producción del delito, en este caso contra las personas de homicidio, por causa o accidente distinto a su propio y voluntario desistimiento. Y ahí no desiste. Él continúa con su progresión agresiva contra la mujer. Entonces, para mí, yo soy juez y a lo mejor yo le acuso de un homicidio en grado de tentativa, pero sin ningún problema, ¿eh? Mínimo 15 yo particularmente, ¿eh? Mínimo 15 años. Efectivamente, 15 años mínimo. No sé, claro. y repito, no lo sé. Sin ningún problema, Lo digo porque creo, es una apreciación mía, claro, el que haya dos cámaras grabando ese salón, una por un lado y otra por otro, me imagino que esas cámaras a lo mejor incluso las había puesto ella, porque no sería la primera vez que recibiera una paliza, porque si no, no tiene sentido tampoco en un salón tener dos cámaras. De carga de prueba, y a lo mejor ella era la que había instalado esas dos cámaras precisamente para probar las palizas a las que estaba siendo sometida. Es que ahí no puede decir que no ha sido él. No, es evidente. Blanco y en botella. Efectivamente, o sea, esas dos cámaras, claro. yo creo que las puso ella de forma para poder justificar de las palizas que recibía. Pero si veis las imágenes, hay un momento determinado que el tipo le da, el primer puñetazo que le da, le ataca casi de forma sorprendente, o sea, sin previo aviso ni nada, porque ella está casi de espaldas y le arrea un puñetazo. O sea, es increíble, o sea, es una bestia parda, pero además cobarde, porque utiliza casi que la mujer está distraída para agredirle y luego para darle, bueno, constantes golpes cuando ya la víctima está en el suelo, ¿no? O sea, no sé, su intención es casi como un sádico, en el sentido de darle el mayor daño posible, porque imagínate que ha empezado una discusión y se zarzan. Bueno, pero es que en el suelo la tira, la vuelve a tirar y vamos, y le empieza a dar severa paliza. Es que se cae la televisión encima de ella y puede ser electrocutada también. Bueno, es que una televisión de ese tamaño, que parece que es una televisión de 75 pulgadas o 65, se te cae la cabeza. Es que se cae encima. Y bueno, te puede matar directamente con un pico o lo que sea, o electrocutado. Creo que la sentencia es una vergüenza. Creo que en Estados Unidos esa sentencia será recurrida y en Estados Unidos pondrán, digamos, la sentencia adecuada. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que este señor vaya tranquilamente por la calle después de lo que ha hecho. Ahora, me gustaría, después de esta agresión que ha sido brutal, como siempre están los movimientos estos marxistas radicales, desde los negros no importa, pues a lo mejor podríamos decir también las mujeres blancas también importan, ¿no? Porque creo que esta señora importa y mucho, aunque al juez, que habría que ver qué condición o qué raza es, porque eso es muy importante en Estados Unidos. Sí. El racismo estructural que hay en Estados Unidos, hay un racismo, hablan siempre del racismo blanco, pero hay un racismo negro. No se habla y este señor pues campa por sus anchas haciendo lo que le da la gana y dando palizas, en este caso a su mujer, pues como yo qué sé, como si alguien se estuviera comiendo una bolsa de pipas. Es algo lamentable. Víctor Abajo, ahora sí nos está escuchando. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos algún problemilla, no sé si vosotros me oímos veis. Perfectamente, te oímos y te vemos perfectamente. Víctor, estamos viendo unas imágenes que la verdad es que te hierve la sangre, ¿no? El ver cómo un energúmeno le está pegando una brutal paliza a una chica en presencia además de un bebé de 5 o 6 meses y que además la sentencia ha sido de tan solo 6 meses de prisión, que evidentemente no va a pisar este individuo, que me imagino que en su momento sería muy, muy popular y muy conocido ahí en Estados Unidos, ¿no? No sé cómo ha caído aquí, cómo ha caído ahí la sentencia. En Estados Unidos es cierto que la sentencia es para echarte las manos a la cabeza, pero en Estados Unidos sí que
habitualmente, incluso en casos de estos con mucha trascendencia mediática y aunque tenga mucho poder el acusado o el condenado, sí que aunque sean 6 meses o aunque sea un periodo simbólico, acostumbran a entrar en prisión. No es aquí como en España que decimos, no, es que si la sentencia no es de un mínimo de 2 años, de 3 años, tal, pueden escaparse, digamos, y con una sanción o una libertad vigilada no tener que entrar en la cárcel, ¿no? De todas formas, en Estados Unidos sí que hay mucho revuelo, por un lado porque consideran que la sentencia evidentemente de 6 meses de cárcel y 1 año de libertad condicional es escasa, y también se debate mucho acerca de las lesiones cerebrales que sufren los deportistas, los jugadores de fútbol americano, que es allí el deporte más mediático, porque es que no es el primer caso que sucede de deportistas o exdeportistas de la NFL, que es allí la liga más importante de fútbol americano, que tienen conductas violentas, impulsivas, mientras practican este deporte o cuando se han retirado. Y de hecho hay muchos estudios médicos que dicen que el practicar este deporte te causa lesiones cerebrales que te pueden generar estas conductas. De hecho, la Liga en 2015 reconoció el problema creando un fondo económico para indemnizar a quien pueda sufrir esas secuelas, y quería comentaros que en 2017 un estudio de la Journal of American Medical Association estudió 111 exjugadores, analizó estudios cerebrales de todos ellos y en 110 encontró alguna lesión cerebral. Entonces, yo no sé si eso puede haber servido también para el abogado. Creo recordar, ahora que lo estás diciendo, creo que hay una película, no sé cuál, ¿sabes cómo se titula? No, pero era Will Smith. Que es de Will Smith, efectivamente, sí, y hablan precisamente de esto, de intentar lesiones, demostrar que tenían unos problemas psicológicos después de tantos golpes en que hechos reales, está basado, sí. Que es, yo creo que lo que nos estaba contando precisamente ahora Víctor. Y yo no sé si esto entonces se ha podido utilizar como atenuante, me parece, claro, no sé, como aquí se agarra todo el mundo a lo que puede. El abogado de Stacy ha alegado tanto que tenía problemas de salud mental, y es cierto que él ha estado tratado, como esto, que claro, por un lado parece que está documentado y es cierto, se llama CTE, le llaman también a la encefalopatía traumática crónica. De hecho, el doctor que lo descubrió ha dicho respecto a este caso que se jugaría su título de médico a que este es un caso claro de CTE. Entonces, parece que eso puede haber servido de atenuante. Eso y lo que os comentaba de que tenía, o eso es lo que decía el abogado, problemas de salud mental, y a lo mejor en estos 2 años desde que sucedió hasta que ha salido del juicio, como él se ha sometido a esa terapia, pues puede haber sido también otro atenuante. ¿Sabes, Víctor? Porque hablábamos de la posibilidad de que la chica, Christine Evans, hubiera instalado esas cámaras en el domicilio. No sé si eso ha trascendido, se ha confirmado, si realmente las instala ellas porque ya había sido víctima en ocasiones anteriores de malos tratos y por eso quería probar las palizas que le pegaba a este individuo, ¿no? Ella cuando publicó estas imágenes en 2021... explicó que ya había sido agredida por él cuando mantenían una relación, y parece que estas imágenes son de las cámaras de videoseguridad de la vivienda en la que residía ella. Ya se habían separado, tenían ese hijo en común, y él acudió al domicilio de ella a ver al hijo. Y entonces allí se generó una discusión, parece que por el dinero del alquiler que ella le reclamaba de la casa en la que seguía viviendo él.
y se desencadenó de agresión, pero era el domicilio de ella y ya estaban separados. Cuando ella publicó las imágenes, dijo que que no era la primera vez y que él ya le había agredido en alguna ocasión, incluso estando embarazada. Víctor, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cosas que nos has contado acerca de esa brutal paliza. Gracias, Víctor. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Según hemos visto el programa de hoy, el reclamar un alquiler o unos recibos es un deporte de riesgo, porque ya lo ves cómo se las gastan a algunos. Este bestia con esa brutal paliza, y hemos visto también el caso de Pilar, que acaba siendo incluso asesinada. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Jesús. Un placer estar contigo. Gracias, Ana. Gracias, José Luis. Muchas gracias por estar un día más aquí en La Huella del Crimen. Y ustedes también, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Volvemos mañana aquí en La Huella del Crimen. Les esperamos. Hasta mañana.